Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo a Zurbarán, os va a encantar. Pero tengo una duda, porque primero voy a hablar de Hércules dando muerte a Gerión, tengo que mirarlo, no es el título, sé cómo es el cuadro. Quiero hablar de los válidos, entonces me tiento a poner, ¿fueron benéficos los válidos? ¿Fueron beneficiosos los válidos para España? Y la respuesta es, en su gran mayoría, sí. Eh, Voy a hablar de un periodo, o sea, esta pieza de arte, yo os he dicho montones de veces que el arte no se puede entender si no se entiende su contexto histórico, o sea, y siempre hago muchísimo hincapié en el eje sincrónico, diacrónico, por lo que, pero hoy voy a hablar primero de la pieza y luego os hablaré de este periodo. Zurbarán es, ya estamos aquí con los gatos, Zurbarán es un pintor de Badajoz que pinta en su pueblo, tiene un pueblito, y después, vista que en la época que él está, Sevilla todavía es muy pujante, y Sevilla en esa época tiene 52 conventos, realmente son sus patrocinadores, pues se traslada a Sevilla. Y en un momento determinado que este cuadro que os voy a hablar, que es una preciosidad, que es una serie, creo que son, no sé si son 10 o 12 o que son 12 y se conservan 10, no sé, son los trabajos de Hércules, me imagino que serán 10, ¿no? ¿Eran 10 los trabajos de Hércules? Yo ya no estoy segura. Lo llaman a la corte, pero es la época que está el conde duque de Olivares. Qui no té padrinos bateja, diuen els catalans. El que no tiene padrino no se bautiza, antes y ahora. Entonces, seguramente no lo habrían llamado a la corte, aunque él tiene ya un prestigio muy consolidado porque ya ha trabajado muchísimo para la Merced, los dominicos, yo qué sé, para todo el mundo ha trabajado muchísimo, incluso cuando tiene menos demanda religiosa, pues manda a América, a Lima, yo qué sé, es un bestiazo trabajando y además todo lo hace maravilloso, es una precisidad todo lo que hace, una grandísima suerte tenerlo. Bueno, ¿por dónde iba yo hablando? Que sí, bueno, pues que le encargan una cosa, parecía que es que él solamente tenía el registro religioso, entonces le encargan una obra profana, que son los trabajos de Hércules, y bueno, y gracias a su amigo, muy amigo Velázquez, gracias a Cano le tiene manía porque ha llegado el último y se ha colocado el primero en Sevilla, gracias al conde duque de Olivares, que ya sabéis que era conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, en fin, y a un poeta también que es muy importante. En estos momentos se está como loando, ya sabéis que el arte tiene muchísima capacidad, una de las funciones de la propagandística, se está loando a la monarquía, estamos como, es una constante histórica, estamos como Virgilio con la Eneida, ¿no? Que convierte al emperador Augusto, lo convierte, le genera, la Eneida es como una historia divina. No, él no viene de cualquiera. Él viene de dioses. Bueno, pues nosotros igual, no vayáis a creer vosotros. Nosotros venimos de Hércules, la monarquía española, que separa Gibraltar hace el estrecho Por favor, ya están mis gatos aquí. Separa el estrecho de Gibraltar. Y bueno, ahora lo contaré un poquito. Bueno, y voy a contar primero este trabajo de Zurbarán y después os hablaré un poquito de los diferentes válidos, porque ya sabéis, os voy a hablar de un periodo que son, sobre todo, ya he hablado en los cuadros de los días anteriores, esto es de Juan Pablo Fusi y de diferentes historiadores, pero sobre todo de Juan Pablo Fusi y Francisco Calvo Serrayer, fallecido, de los cuales soy fiel lectora, me sé sus libros casi de memoria, pero bueno, he seguido también algunos historiadores también, porque siempre suelo contrastar, al 100% no lo tengo, pero esos son mis bases. He de deciros también que se me ha olvidado lo que iba a deciros, bueno, que él aborda este registro profano. Él, mirad, es un pintor más modesto, él es hijo él ha nacido en Badajoz, Zurbarán, pero tiene apellido vasco, diréis, ¿no? Sí, es hijo de un vasco que era comercial o comerciante, y entonces, bueno, pues en un momento dado, pues está en Badajoz y se instala allí, conoce a una mujer, se casa, etcétera, etcétera, y uno de sus hijos, este
él tiene también un hijo pintor que lo pierde en vida por una peste que hay. Se casa 3 veces, Zurbarán. Las dos primeras mujeres, las dos primeras esposas son 10 años mayor que él, son gente con dinero. Y ya no sé lo que estaba diciendo, que bueno, que él va a Madrid a abordar. Estoy aquí mezclando la biografía con la obra. La obra en la que voy a hablar hoy es una cosa totalmente distinta. No es un pintor que ha hecho el Grand Tour en Italia. No es como, porque vamos a ver una cosa, este pintor es un pintor más modesto en cuanto que su formación es en Sevilla y no ha salido de ahí, entonces, pero tiene una intuición muy buena. Entonces, de alguna forma, Calvo Serrayer dice que nuestra pintura del 17 es muy genial porque hay muchísimos pintores españoles que no han podido hacer el Gran Tour ni tienen la posibilidad como Velázquez. Velázquez tendría un grandísimo talento, pero mirar, también está en primera línea. Es guardián de las colecciones reales. Conoce a Rubens cuando viene aquí a España. No sé cómo decir, o sea, conoce a montones de artistas que son lo mejor en el momento y aparte de eso tiene montones de registros de otros artistas extranjeros porque los austrias tienen una buenísima colección. Este artista que estoy contando, Zurbarán, pudiendo estar a la misma altura de todos los grandes en el siglo XVII, sin embargo, es como un artista de pueblo, aunque, bien, me podréis decir que a lo mejor Sevilla todavía en esta época no había pegado el bajón y tenía muchísimo flujo y tal, pero bueno, así todo, no ha salido de lo que es Sevilla y un pueblito de Badajoz. Pero Carlos Serrayer dice que, eso es lo que quería deciros, que la pintura del siglo XVII española es una pintura que resuelve bien, que es intuitiva, que es sincera, que son muy importantes, porque en arte somos muy mentirosos, del primero al último, el que diga lo contrario miente, que es bastante sincera, tiene un punto ingenuo y tiene también un guiño al medievo. Y entonces tiene, por supuesto, Zurbarán tiene un guiño ¿cómo se llama? Caravaggio, cómo no. Pero después se atenúa, o sea, él después tiene su discurso propio, por Dios. Pero bueno, se nota perfectamente la época que tiene, que está totalmente cautivado por Caravaggio, porque es un choque entre luz y sombra. O sea, es que hay un antes y un después de Caravaggio. Pero bueno, voy a contar un poquito la pintura y solamente decir una cosa de lo bueno, que se está desmontando en mi interior todo lo que aprendí de historia con la secundaria. Realmente los válidos, como he dicho antes, que es lo que os voy a hablar después del cuadro de Zurbarán, por hacer una síntesis pequeñita, Carlos I y Felipe II no tienen válidos. Ellos son muy trabajadores, llevan las cosas directamente, pero la verdad es que cada vez se va sofisticando más la administración, el Estado. Ya sabéis que eso se introduce con los reyes católicos. El concepto de Estado es de los reyes católicos, el concepto de naciones del siglo XIX. Que son procesos, en fin, van vinculados a la economía, al desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora no vamos a entrar ahí. Pero, ¿por qué decía yo esto? Ah, sí, porque este periodo del que quiero hablar un poco de los válidos pertenece más a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Carlos II ya sabéis que era un rey que estaba delicado de salud, un rey muy frágil, pero así todo el pueblo no lo detestaba. Estos tres monarcas dejaron en manos de sus preferidos el gobierno de la nación y la verdad es que el otro día os hablé de Lerma, que me fascinó totalmente su imagen, me dejó impactada. Era simplemente solucionó el tema de manera diplomática, ahorró en guerra, pero es que hoy me ha dejado totalmente fascinada y sorprendidísima. Nosotros conocemos a través de las películas y la obra de Dumas el personaje de Richelieu, ¿verdad? Bueno, pues el personaje de Richelieu, de un personaje borde, malvado, elegante, no tiene nada que ver con la realidad. Con la obra de Dumas es una obra ficticia, o sea, que se inventa una historia y coge unos hechos, pero que todo parecido con la realidad eran mera coincidencia. Richelieu fue beneficiosísimo para Francia, la hizo grande y ahora os lo contaré. Por eso todo esto ocurre mientras que os cuento mi cuadro. O sea, los válidos se instalan en Europa, en Suecia, con María de Medici, está también Mazarino, en España con el conde duque de Olivares, Lerma,
una serie de personas, ya os digo, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y van a ser, sencillamente, se imponen en política, no solamente en nuestro país, porque se sofistica la administración, ya es una cosa muy, muy compleja. Y todas estas personas, estos válidos, tienen a su alrededor un equipo de gente, que todo esto va a dar lugar a lo largo de los siglos, unos pocos siglos después, a un primer ministro y prime minister, que dicen los ingleses, y a unos ministros. Porque ya llega un momento en que es complicadísimo llevar el gobierno de la nación. Por supuesto, el rey siempre tenía la última palabra y le eran consultados cualquier movimiento que se hacía, aunque se dedicaran a la caza o a ver el teatro o lo que fuera cada rey. Y os voy a decir una cosa, curiosamente, el país, nuestro país, que comienza un poquito la decadencia, y es desilusionante a nivel de gestión, porque toda la gran nobleza, salvo Felipe II y Carlos I, que tienen, todo esto se origina a partir de los secretarios reales, que van cogiendo cada vez más poder. Salvo Carlos I y Felipe II, que prefirieron, digamos, secretarios más oscuros, el resto de reyes utilizaron la gran nobleza española. Todos copaban los altos cargos, desde el reinato de Nápoles, en fin. Y el mismo conde duque de Olivares, el conde de Olivares, su padre fue virrey de Nápoles y Sicilia. Bueno, voy a contar Zurbarán y luego os hablo un poquitín de los válidos. No quiero tampoco extenderme demasiado en el tiempo. No sé lo que me dará tiempo, pero bueno, es arte y literatura. Ya creo que voy a ponerle arte, literatura e historia, porque entre una cosa y otra es que es imposible entender el arte que se hace en cada momento sin entender la sensibilidad y lo que está ocurriendo. He de deciros que Zurbarán en ocasiones trabaja gratis para estos conventos, para estos promotores. La Iglesia es su primer promotor. Es injusto cuando decimos, como pasaba el otro día con Rivera, que es que solamente sabía pintar santo y tal. Si los que demandan es la Iglesia, pues pinta santo, no puede pintar otra cosa. Ahora, como ha sido llamado a la corte, pues hace temas profanos, en fin, estaba como cualquier persona que trabaja, están a los dictados del que paga, hay que decirlo. Entonces para él también supone un reto porque él ha resuelto muy bien y ya está muy consolidada su fama y digamos está muy consolidado como artista cuando llega aquí, pero siempre es la primera vez que se enfrenta a temas profanos. Después sí que trabajará mucho más, e incluso para América, ya os digo, se iban a cargar los cuadros con series suyas, porque hay también, ¿cómo se llama?, documentos donde reclama en Lima que no le han pagado una serie que ha trabajado. Ya os digo que fue un hombre bastante trabajador, aunque al final de su vida, y estuvo bien económicamente, pero al final de su vida tuvo una enfermedad larga y bueno, al final muere en la pobreza y su familia también, apenas. Pero bueno, tiene una vida valiosa y bueno, y pasa a la posteridad porque era maravilloso todo lo que ha hecho. Y todo el mundo está lleno de cuadros suyos. Ahora os contaré, bueno, los que se mandaron a América están en Estados Unidos. Bueno, este cuadro, La muerte del rey Hércules dando muerte al rey Gerión, me parece que es el séptimo de los 10 trabajos de Hércules, que se confecciona para la corte, ya he dicho, 10 piezas dedicadas a los trabajos de Hércules, que es, ¿cómo se dice? Que se ponen sobre las sobrepuertas, que se llama, sobre el salón de, ¿cómo se llama?, de los reinos del Palacio del Buen Retiro, que es erigido en 1633 por Alonso Carbonell, por iniciativa como uno del conde duque de Olivares, porque mirad, el arte sabéis que tiene muchísima capacidad de publicitar. Una de sus funciones es la de publicitar, ¿no? Según en qué época cumple una función u otra. Y los monarcas, como el Papa, que embellece Roma, etcétera, lo saben perfectamente. Y lo mismo que Virgilio, como he dicho antes, hace la Eneida para decir que Augusto, el emperador de Roma, proviene de los dioses, y qué digo yo, de la Eneida, pues nosotros ahora a los Austria se le está, su valido, el conde duque de Olivares, está loando ¿cómo diría yo?, su ancestro y creando toda
una aureola divina a su alrededor, porque el pueblo de alguna forma lo que genera los Austria es que el pueblo tiene que también respetar al rey y temerlo, sobre todo temerlo. Ahora lo cuento un poquito después de contaros el cuadro. El conde duque de Olivares es el valido de Felipe IV, para quien no lo sepa, y desde 1630 es gobernador de la plaza. Y bueno, lo que trata es es de homenajear al monarca, como he dicho. Tanto estas obras como las restantes son ejecutadas, esta serie, por Francisco de Zurbarán. No sé si se conservan todos, se ha perdido muchísimas obras de Zurbarán, ¿eh? Esta obra hasta hace muy poquito no fue reconocida de Zurbarán. Es una tontería porque se ve de lejos que es de Zurbarán, pero bueno, sabéis que no estaban firmadas, se hacían muchas veces series de 10, 12, 13, 14 obras, no más, se hacían, como dije el otro día, de Rivera, para los estudios los italianos, para los estudios, para la biblioteca, etc. En este caso, el conde duque de Olivares ha confeccionado un palacio y ha introducido ahí la serie. Bueno, él también, como también lo es, las dedicadas por la defensa de Cádiz. Ya sabéis que Cádiz es invadida por los ingleses y bueno, referido al mismo episodio épico acaecido en 1625. Es un encargo importante para el pintor extremeño porque es salir de su espacio de confort, por decirlo de alguna forma, porque él estaba siempre allí en Sevilla con muchísimos encargos, algunos muy mal pagados, como los dominicos, otros mejor pagados, pero muchas veces no podía decir que no, porque estas mismas personas le volvían a encargar cosas. Y además, muchas de estas, ¿cómo se dice? Curas, bueno, eran bastante cultos y le exigían, cuando se hacía el contrato, cómo quería las composiciones. O sea, eran súper exigentes. Y además de eso, él llegó un momento que se cansó también tanto de luchar con ellos, le restaba energía, que él ponía una cláusula adicional para que no tuviera un resquemor. Y así que por lo que fuera, cuando había terminado el cuadro, no era del gusto de los hermanos o de los frailes, porque lo podían devolver. No tenían la obligación de quedarse con él. No se pagaba y en paz, porque por lo visto estaba cansado de las tonterías. Me imagino, porque esa cláusula la pone él. Bueno, él es natural de Fuentecantos, como he dicho, pero él aprende, digamos, como aprendí, está en Sevilla, después de poner en su pueblo para poder trabajar, pues al final le acaban demandando tantas cosas en Sevilla que acaba trasladándose a Sevilla. La gente de Badajoz son muy sevillanos porque están muy, muy cerca, están muy polarizados por Sevilla. Y abre allí un taller. Realmente, en esta fecha en que se le ha encargado la serie, como he dicho, la serie profana Zurbarán, Zurbarán está en plenitud, que es en 1634, en plenitud en plenitud artística, en plenitud de facultades físicas y artísticas. Y ya en esta época ya ha recibido y recibe importantes encargos religiosos. Y bueno, pero así todo, como he dicho antes, seguramente no le habría, porque esto lo llama la corte, no habría podido ser sin la intermediación de Velázquez, que ahora mismo pinta menos porque ya acumula muchísimos, ¿cómo diría yo? Encargos reales, no. ¿Cómo diría yo? Él ya no solamente es pintor de corte, sino que es guardián de la no sé qué, o mantenedor de la no sé cuánto, tiene 50.000 cosas. Y entonces, pues como tiene más poder, hace por traérselo a Zurbarán, que es amiguete de él. Bueno, y por el conde duque de Olivares, que sabéis que era andaluz. Y bueno, y Francisco de Rioja, que es un poeta también de la corte y también es andaluz. Bueno, que Zurbarán simplemente está consolidado en el tema religioso porque es lo que tiene. En el sur, ya sabéis que Sevilla es muy, muy devota. 52 conventos. Yo cuando lo he leído he dicho, 52 conventos, madre mía, pero si habría más conventos que ciudad, yo creo. Ya sabéis que casi todas las ciudades, en mi ciudad, habría 7 conventos. O sea, cuando la desamortización, en los sitios podría haber, en Valencia no sé si había 10, o sea, 52 conventos. Es que lo pienso. Uf, madre mía, qué locura. De una ciudad llena de frailes, por Dios. Bueno, esta temática profana la resuelve con bastante acierto. Y bueno, que aunque él no ha viajado a Italia, como he dicho antes, él tiene muchísima intuición y también debido al aislamiento español y yo qué sé,
El arte que hace es muy interesante porque es un discurso muy propio, aunque tiene influencia de Caravaggio, como he dicho al principio, y al tenebrismo, pero poco a poco también se va deshaciendo. Ya sabéis que cuando es joven y se empieza a trabajar, pues te influyen los que han abierto el camino, tú generas otro camino que a su vez influye y tal, pero él genera un discurso propio, tiene por supuesto un coletazo de tenebrismo, estamos en pleno barroco, o sea, pero Carlos Serrayar dice que tiene un punto medieval, yo también lo veo muy medieval, cuando están ahí todos los capuchinos y está uno ingresando en la orden y dice que ya no va a comer más carne y tal, es una preciosidad, también son como documentos gráficos de la época, tiene como un discurso rudo, simple, torpe, ¿cómo se llama? Para las perspectivas es torpe como el solo, pero sin embargo hasta le da encanto porque tiene un discurso tan propio, yo qué sé, y de hecho la vanguardia lo revisan y les gusta muchísimo. Arrastra un punto muy medieval, como he dicho, y bueno, que todas las cosas que incluso podían ser erróneas en otros, en él son bonitas, o sea, porque tiene un discurso muy particular, muy personal. Bueno, y deciros que Velázquez, además de tener talento, pues ha conocido a Rubens, ha hecho 2 viajes a Italia, se conoce a todos los, yo qué sé, toda la colección que tiene real de Patinir, yo qué sé, el Bosco, todos los que tiene la mejor colección del Bosco la tienen los Austria. Y sin embargo, Zurbarán no tiene nada que, ¿cómo se dice?, que envidiar a cualquier, puede estar a la misma altura que cualquiera de los grandes del siglo XVII, porque todo lo que trabaja, ya sean sus bodegones, ya sean sus temas religiosos, tienen una grandísima intensidad. Además, tiene muchas veces, tiene patetismo, pero contenido, y eso es muy interesante porque le da mucha expresividad a la obra. Ahora haré el blog y pondré también la obra en la carátula, porque siempre intento hablar de una obra, porque si tengo que hablar de toda la obra, trabajó muchísimo. Él, ya os digo, no es menos que cualquiera de los grandes del siglo XVII. Yo qué sé, a pesar de que la perspectiva y las escenas grupales la hace como quiere, la hace muy plana, pero es maravilloso. Yo qué sé, es deciros, bueno, voy a contar un poquito de qué va el cuadro. O sea, Hércules, hijo de Zeus y de Alcmena, que encarna el prototipo de el héroe semidivino clásico, es celebrado por sus hazañas, como no, que la hace símbolo de lo que es la monarquía española. Sabe combinar fuerza y astucia. Está desnudo totalmente bueno, él tiene 12 trabajos, yo decía 10 trabajos, supera 12 trabajos. Y bueno, y supera a Aristeo, que es rey de Tebas, 10 de los cuales son pictóricamente glosados por Zurbarán. Ya sabía yo que había un 10 ahí, en el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro que construye el conde duque de Olivares para loar la monarquía de Felipe IV. Son dos las razones que llevan a incluir este ciclo mitológico dentro del programa de exaltación de la monarquía. En primer lugar, como he dicho antes, es el exaltar que Hércules es la figura heroica entre el poder, la virtud y entonces esto es paralelo a Felipe IV, que no era, bueno, que es publicitarlo simplemente. Y bueno, que este místico campeón es, bueno, que es el símbolo de la monarquía española, que ha instituido la monarquía española en nuestro país y es nombrado el primer monarca. Pues ya he puesto a disparatar, pues ¿por qué no? Lo mismo lo que hizo Virgilio, ni más ni menos, con su hijo Hispalus. Y además de haber separado, como he dicho antes, el estrecho de Gibraltar y derrotado ¿cómo se llama? El gigante africano Anteo, perdón. Entre las 10 escenas de trabajo que pinta Zurbarán está esta que es Hércules dándole muerte al rey Gerión, quien domina la religión meridional española porque allí guarda su ganado. Es la versión de Zurbarán, la resuelve con muchísimo éxito, muchísimas gracias, porque estaba consagradísimo, como he dicho antes. Es la versión de Zurbarán, aparece desnudo, de espaldas, sin embargo está, ¿cómo se dice? Con un paisaje al fondo donde está un faro clásico para que los marinos en el estrecho de Gibraltar no se pierdan ni choquen contra la roca. Y los desnudos están tomados de la naturaleza, mientras que la luz le da mucha gran plasticidad
a los contornos resueltos de manera muy inteligente. Y bueno, que hasta hace poco, hasta el siglo XIX, hasta hace nada, no, hasta el siglo XIX, no, hasta el siglo XX, pero bien entrado, bien pasado el siglo XX, no se le daba la autoridad a. Voy a hablar un poquitín de los válidos, a ver si me da tiempo, porque ya voy muy justa. Carlos I y sobre todo Felipe II crean una compleja maquinaria administrativa, como he dicho antes, de gobierno. Carlos V pone las bases de un régimen, rey, consejo, estado, secretario. Felipe II, sin embargo, fija la capital. Es que quiero daros el contexto espacio-temporal. Felipe II fija la capital en Madrid en 1561 y aumenta el número de consejos Italia, Portugal, Flandes, transformando el más sofisticado y burocrático. O sea, simplemente lo van ampliando hasta que llega un momento que esto es tan sofisticado que tiene que haber alguien externo que lo lleve, que lo gestione. Pero bueno, para eso tiene que tener también una serie de características, cualquiera no lo puede hacer, como por ejemplo el duque de Lerma, que había sido virrey de Valencia, como dije, con Felipe II. Era un manipulador, tengo que decirlo, son todos manipuladores. A mí el de Lerma me gusta más que el conde duque de Olivares, pero sí, todo el conde duque de Olivares también es muy inteligente. Bueno, y que este sistema sofisticado es característico a toda la Europa del siglo XVI. El poder territorial queda a cargo de virreyes, mandos militares, gobernadores, capitanes, generales, y la administración de justicia se amplía. Ya dije que con los reyes católicos se habían hecho en Granada, Valladolid, no sé qué, cuando toda la unificación del país, unificación que no administrativa totalmente. Bueno, pero ahora, conforme, digamos, van creando un sistema, un Estado más sofisticado, van perdiendo poder todas las cortes, la corte de Aragón, Navarra, la corte valenciana, los catalanes, etc. A las primitivas cancillerías de Valladolid y Granada se le añade la de Valencia, Canarias, Palma de Mallorca, Sevilla, etc. Bueno, y las Indias quedan desde el siglo XVI plenamente integradas en la estructura administrativa. Los Austrias mantienen las instituciones de los distintos reinos del Estado del Imperio. Se consideran soberanos de cada Estado. Pero ya sabéis lo que pasó con Felipe II, con Antonio López, que se refugió con el asesinato que hubo de Escobedo, se refugió en las Cortes de Aragón y no lo pudo tocar, porque el rey no llegaba, pero después sí que el rey ya va teniendo poco a poco más poder, son astutos para eso. Bueno, pero en estos momentos los reyes respetan los fueros, las reyes privativas. Ya sabéis que en Valencia está el FURS, etcétera, etcétera. Pero van perdiendo poco a poco, van consiguiendo que ese mosaico, esa tesela de reino vaya perdiendo fuerza. Bueno, con Carlos I y Felipe II ejercen el gobierno personalmente y después en un contexto de poder estructurado sobre élites, facciones cortesanas, grupos de presión y redes clientelares, en el que se mueven funcionarios, letrados, confesores reales, lo que era la corte, personas influyentes, pero ya están abriendo la administración, les interesa muchísimo. Estamos en el Renacimiento. Y miembros de la familia real, no nos olvidemos que ocupan también, digamos, cargos de funcionarios, de altos funcionarios. Los secretarios reales son necesarios en la coordinación de la burocracia de los monarcas administrativa. Son piezas esenciales que son lo que van a dar lugar a los válidos. Felipe III, Felipe IV y Carlos II, como he dicho, no ejercen en cambio el gobierno personal, delegan sus funciones, tengo mi gato aquí, en los válidos o ministros privados y favoritos, que son el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, con Felipe III, el conde duque de Olivares, y don Luis de Haro con Felipe IV, el padre Níjar, Fernando no sé qué, Valenzuela. Ese no era noble, porque la mayoría eran nobles todos. Fernando Valenzuela era el único que no pertenecía a la nobleza. Don Juan José de Austria, el duque de Medinaceli, esto es con Carlos II, pobrecillo que estaba tullidillo. Bueno, el conde era débil físicamente, el conde de Oropesa con Carlos II. Bueno, los válidos es un fenómeno europeo, lo he dicho antes. Bueno, lo ejercen a la vez. Está el de Concini, que era el que estaba con María Medici, que era un florentino, un, un noble florentino. Después está Luines, Richelieu, todo esto en Francia, Massarino, como he dicho. Después está
Somerset y me dan ganas de decir Somerset y Maugham, Somerset y Buckingham en Inglaterra y Oxtierra en Suecia. Es un fenómeno totalmente común lo de los favoritos, pero es que no es tanto como que delegan como que se ha sofisticado y se ha complicado muchísimo, porque estos favoritos a su vez tenían equipos de personas trabajando. Bueno, y esto da lugar después a los primeros ministros, los ministros, etcétera, etcétera. Los válidos son políticos que ejercen la acción de gobierno, como he dicho antes, apoyándose en equipos propios que por lo general son de base clientelar y de acuerdo con ideas y proyectos, pero tienen como una idea de gobierno como podría ser actualmente, con cierta coherencia, donde hay unos parámetros y un pseudoprograma, por decirlo de alguna forma, gubernamental, por lo que define una directriz y prioridades evidentes en materia política internacional de gobernación y ordenación del reino. Por ejemplo, como he dicho antes, Richelieu, Arnauld de Bussins, que fue cardenal en 1622, no es el personaje cínico que hemos visto, elegante y ambicioso de Los Tres Mosqueteros de Dumas, que se escribió en 1844, sino un gran hombre, todo lo contrario, como pasó el otro día, que os conté a Lerma, que es la antítesis de lo que nos han cortado en la secundaria, porque los profesores de secundaria, me callo, es un gran hombre, seguimos con Richelieu, un gran hombre de Estado que literalmente rehace Francia en 1624-1642, que es el hombre fuerte de país en esta época. Mira, acaba con la guerra de los 30 años, deshace los enclaves territoriales del poder de los hugonotes, ya sabéis que era la lucha que tenía en Francia fue tremendo, ¿cómo se llama? Con los protestantes que se fueron a Suiza, que son los que después dice, no me acuerdo cómo se llamaba este filósofo alemán, que dice que son realmente los hugonotes los que huyen de la muerte, porque hubo muchísimos relojeros hugonotes que son los que hacen después la economía de mercado. Ya tengo aquí a mis compañeros. Bueno, reordena la economía francesa, recorta el poder de los príncipes de sangre, que eran los Condé, Orleans, Bedome, pesaban muchísimo, estaban todo el día complotando contra María Medici, contra quien estuviera, daba igual, la alta nobleza y los parlamentarios de provincia. Hace de Francia una potencia naval y además lleva la victoria a Francia en la guerra de los 30 años, ya sabéis que era de 1618, no me acuerdo, 1648, asegurándose además determinados enclaves que son importantes, ¿cómo se llaman? Vitales para la seguridad francesa, uno de ellos en el Rin y otro en los Pirineos, porque ya sabéis que muchas veces las guerras que hemos tenido con Milán, con Francia y tal, es porque la zona esa de Italia tenía acceso a Austria, a la zona suiza, a Francia, etc. Bueno, el precedente del válido es el secretario real, pero tiene muchísimo más poder que el secretario real. El cargo de válido de desaparición es un plano totalmente distinto, superior al secretario. Aunque en España lo integra, salvo Valenzuela, la nobleza, que acaparan los virreinatos y todos los, ¿cómo se dice? Ay, que se me ve el piñanillo, y los mandos militares, consejos reales, embajadas, toda la nobleza está colocadísima. Cargos palaciegos y muchas veces órdenes militares, muchas veces el propio poder local. Carlos V y sobre todo Felipe II prefieren por lo general, como he dicho antes, secretarios reales a letrados oscuros. No quieren, pero sin embargo a partir de Felipe III, Felipe IV y Carlos II sí que cogen a grandes de España, etcétera. Con excepción de Valenzuela, como he dicho antes, todos los válidos del siglo XVII pertenecen a la aristocracia. Lerma, el primero que os hablé el otro día de él, que es Marqués de Denia hijo del Marqués de Denia y de Isabel de Borja, hija de los duques de Gandía, ya sabéis, los Borgia, los Borghese, Alejandro VII, toda esa estirpe. Bueno, se casa con una hija del duque de Medinaceli, Medina Coeli, y antes de entrar al servicio, él ha sido menino del rey, como dijo, y era íntimo amigo del rey. Y la abuela del rey no le gustaba ese niño que era muy manipulador, pero también podéis entender que el rey estaba solo y bueno, que tenía su amiguito. Y cuando llega el rey, la abuela hace que cuando sea más mayor se vaya de virrey a Valencia. Lo aparta porque lo ve, intuye que es un manipulador. Bueno, entonces
con Felipe II, ya había sido virrey en Valencia, ya tenía experiencia. Después está Olivares, que es Gaspar de Guzmán, que está casado con Inés de Zúñiga y Velasco, dama de honor de la reina, que es el conde duque de Olivares, como he dicho, que también, ¿cómo se llama? Conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor. Su padre es el anterior duque de Olivares, que ha sido virrey de Nápoles y Sicilia, como he dicho antes. Bueno, el cargo de valido requiere unas determinadas características, un determinado perfil que diríamos hoy, que es rango, posición, fortuna propia, notoriedad pública, yo qué sé, social, óptimas relaciones con la corte, así todo. Había muchísimo, se complotaba, como dicen en Sudamérica, muchísimo. Esfera de poder, autoridad personal, perfil y personalidad muy fuerte, capacidad de mando, equipo de gobierno. Este gato se va al suelo. ¡Ay! Capacidad de mando, bueno, tenía que ser un líder también. Los válidos o privados son la respuesta a la creciente complejidad y crecimiento de la administración. Como he dicho en estos momentos, el gobierno de Europa y de España, o sea, España no es una excepción. Los ministros principales y secretarios de despacho del 18, bueno, desde el siglo XVI el poder de la administración queda centralizado en las cortes. Las cortes de Castilla, Aragón y todo esto van perdiendo totalmente poder, pujanza. Y entonces, bueno, está legislación, justicia, guerra, ejército, tratado. Todo esto depende del rey. Tratados internacionales, facultades, decisiones, responsabilidades. Todo esto recaía sobre las espaldas de los válidos. Claro que también ellos hacían, porque tenían información privilegiada, como viste el otro día con Lerma, también en beneficio propio, porque compraba cosas y vendía, etcétera. Que antes, estos son responsabilidades del rey que ahora caen en la espalda de los válidos, como he dicho. Virreyes y consejos territoriales como Castilla, Aragón, Flandes, India, Italia, Portugal actúan al servicio de la corona de la monarquía, no como representantes de los reinos y estados particulares. Bueno, Madrid se convierte, ya lo dije, en centro de la vida pública. Ya, eso ya viene de Felipe II, desde el siglo XVII bajo Felipe II. Y entonces, Lerma traslada la capital a Valladolid durante 5 años, ya lo sabéis, aquí don manipulador, pero era por apartarse también de la abuela del rey, que no lo podía ni ver. Y cuando muere la abuela, vuelven a Madrid. Dice que hay como una amenaza de peste y bueno, con Felipe IV se erige la Plaza Mayor, los Paseos del Prado, Recoletos, Atocha, la Casa de la Villa y numerosos palacios, conventos e iglesias. Con Felipe IV se embellece el Real Alcázar madrileño y por iniciativa del conde duque de Olivares, como he dicho, se construye el Palacio del Buen Retiro. Que es, este cuadro que os he contado es para ese sitio, para requerimiento, pero también, sobre todo, es para loar al monarca. Bueno, de todo esto. De toda esta obra distintiva, cuya decoración se encarga Velasco. Por eso Velázquez, como se encarga de la decoración, llama a su amigo Zurbarán de Sevilla, y que es también superintendente de la obra, ¿cómo se llama? De las obras reales. Por eso Velázquez tiene, aparte de talento, muchísimo acceso a las obras reales. Es también desde que cada vez pintaba menos porque cada vez iba ganando confianza y le daban más cargos. Entre 1642 a Velázquez, mañana hablaré posiblemente de Velázquez, y 1642 lo hacen aposentador del palacio. En 1652 creador de las imágenes oficiales. Ya cada vez se dan más cuenta de la importancia que tiene publicitar al monarca. Y bueno, todo eso lo hace el conde duque de Olivares. Y con ese propósito pinta el de 1630 y 1650 Velázquez su mejor obra, que son los retratos de familia, la rendición de Breda, enanos, bufones, palaciegos, el conde duque de Olivares a Palacio, en 1656 las Meninas, la familia que es la familia de Felipe IV, ya lo sabéis. Y bueno, junto a Rubens también retrata a Lerma y se encarga de adquirir para el rey una de las mejores colecciones de pintura de toda Europa. Bueno, espero que os haya gustado. No quiero seguir. Hay una centralización de poderes, una creación de capital de la corte fija y burocracia, y se perfecciona las leyes escritas. Todo ello contribuye a la estabilidad de la monarquía. Es un sistema que se basa en la obediencia y el temor, que son para estas personas del siglo XVII las bases, las claves del orden. Y así los reyes, si no son queridos, son temidos. Son la encarnación de la justicia, porque a base de publicitarlos, sus válidos son muy inteligentes y muy manipuladores, como he dicho. Realmente es una sociedad totalmente estamental, totalmente jerarquizada, donde hay un descrédito de mal gobierno por los abusos
del poder hay muchísimo malestar económico, que eso ya os dije ayer, o antes de ayer creo, que se queda patente en el Quijote, el malestar que hay en la picaresca, etcétera, etcétera. Pero nunca le están dando tanta publicidad al rey que nunca afecta a la figura del rey, sino a la figura del valido. Que el valido no puede hacer nada de alguna forma porque todo lo consulta con el rey y el rey dice sí o no, aunque en otras cosas tiene ciertas libertades, ¿no? Pero para una guerra, para las grandes decisiones, siempre se consulta al rey. Bueno, la España de los Austrias es una sociedad identificada totalmente con sus instituciones y el problema de la monarquía es su estructura administrativa, el sistema de consejos centralizado y el poder de la corte del rey. No conlleva, en cambio, ni la dirección unificada ni la acción política, porque ni la contribución al esfuerzo militar. La figura del válido es un esfuerzo decisivo en esa dirección, en que haya una cierta homogeneización política. Espero que os haya gustado. Mañana volveremos con más.